Hola, soy Daniel Granata haciendo ejercicios de vocalización antes de la llamada. Es un gusto estar aquí con todos y con todas en este evento. Y os quiero contar o compartir algo que inicialmente iba a ser una charla, pero que decidí compartir más como una historia a la que le puse por título Todo es fácil cuando no tienes que hacerlo tú. Así que si me das un minutito voy a compartir mis slides. Ok, aquí estoy. Y básicamente, vengo a hablar del éxito. Esta es una charla que podría contarte como esta es la receta para el éxito, es infalible, no importa quién seas, qué hagas, dónde vivas, porque a mí me funcionó, entonces a ti te va a funcionar también. Pero no quiero ser tan presuntuoso y quiero contarte la segunda parte de la historia, que es que la receta para el éxito que yo te puedo dar aquí es perfectamente inservible porque tu vida y la mía son distintas. Si acaso te puedo contar un poquito acerca de mi experiencia y mi relación con el éxito, sea lo que sea que eso significa. Soy una persona que ya tiene 45 años, puede que pienses incluso que a esa edad uno ya es un señor. Mi hija de 10 años ciertamente lo piensa, soy ese papá que a veces hace cosas que ella considera como cringe, aunque yo en general siempre me he sentido una persona muy curiosa y por tanto muy joven, porque cada vez que algo me llama mucho la atención, decido perseguirlo. Así que me voy cambiando de carrera cada X número de años y eso me permite mantener la frescura y no sentirme desconectado de las cosas que están sucediendo hoy. Pero aún así, y es algo que descubrí el año pasado escribiendo un libro del que te voy a hablar en unos minutos, en mi vida he hecho muchas cosas y es interesante porque cuando los años se van acumulando, hay una sensación muy extraña porque uno se sigue sintiendo de 25 pero en realidad ya tiene 45. Los efectos en el rostro de uno son implacables, pero uno mentalmente no siente que tenga esa edad. Y algo que sí sucede, y probablemente cuando llegues a esa edad también lo vas a vivir, aunque no lo entiendas ahora, vas a ver cómo muchas de las cosas que ahora te preocupan, te estresan y demás, las vas a ver de una forma mucho más relativa, con mucha menos preocupación. Y esto es algo que es interesante porque durante gran parte de mi vida yo perseguí el éxito a como diera lugar. No sabía qué cara tenía el éxito. A veces el éxito era tener un gran puesto en una compañía, a veces era tener un gran sueldo, a veces era tener muchas parejas, otras veces era viajar mucho, otras veces era ganar muchos premios, como por ejemplo en esta fotografía que te pongo aquí de el Festival de Publicidad de Cannes. Esta fotografía es de hace 10 años. Pero algo que me sucedía era que yo perseguía ese éxito con ahínco y cuando por fin lo lograba, las veces que lo lograba, me daba cuenta de que yo seguía siendo la misma persona, me seguían preocupando las mismas cosas y realmente no había cambiado mucho. Entonces, alguna vez hice la introspección de si todo aquello que yo consideraba como el éxito realmente lo era. Y esto creo que es relevante hoy en un mundo en el que cada vez que abrimos nuestro teléfono, nos encontramos un montón de espejos, ¿no? Una cuenta en Instagram, una cuenta en TikTok, de lo que aparentemente es el éxito. Esa persona que está ahí, vemos su vida perfecta y pareciera que estamos viendo la vida perfecta de una persona cuando la nuestra está llena de dificultades, de conflictos, de preocupaciones, etcétera, ¿no? Y una vez un amigo me lo explicó muy bien, dice, cuando tú te conectas a Instagram, lo que estás viendo es el highlight reel, los mejores momentos de la vida de otra persona, y en cambio tú estás viviendo todos los días como un reel de bloopers, ¿no? Y asistes a todos tus bloopers en primera persona. Pero probablemente la vida de esa persona que solo comparte lo mejor de su vida tiene tantos bloopers como la tuya, nada más que no lo comparte. Entonces, decidí compartir esta charla porque me parece que hay una oportunidad interesante de resignificar desde ya lo que consideras como éxito y perseguir a lo mejor muchas cosas, pero relativizarlas y no sentirte devastado o devastada si las consigues o no en ese momento. Vas a ver cómo al final el éxito, yo he entendido que es otra cosa y te quiero compartir lo que es, ¿de acuerdo? Eso me lleva a hablar de una anécdota muy interesante que sirve para explicar un concepto que se denomina el sesgo de supervivencia. Este es un ejemplo muy típico en el cual un estadístico, creo que era polaco, que emigró a Estados Unidos antes de que Alemania invadiera todos los países alrededor durante la Segunda Guerra Mundial. Un día llegaron con
una imagen de una ilustración de uno de los aviones que había regresado de combate. Y entonces los lugares en los que hay un punto rojo son los lugares en los que había impactos de bala. Y entonces le preguntaban qué opinaba al respecto de recubrir esos lugares para reforzarlos más, porque eran lugares que habían sido muy dañados en combate. Y él, en un alarde de clarividencia y de inteligencia magnífico, dijo, no, no tienen que cubrir la parte que está con puntitos rojos con agujeros de bala, porque el único avión que ha regresado es uno que tiene agujeros en este lugar. Lo que tienen que hacer es tapar el resto de zonas que no tienen agujeros de bala, porque lo que significa es que todos los aviones que fueron impactados en esas zonas son los que fueron derribados y nunca llegaron aquí. Y es interesante pensar en cómo toda la atención de las personas que le preguntaban a este estadístico giraba alrededor de este avión, cuando en realidad este avión era uno de entre cientos que nunca habían regresado. Y esto es interesante porque sirve para explicar lo que se denomina el sesgo de supervivencia, que aplicado hoy en este mundo de espejos en los que buscamos a todas esas personas de las que aprender y a las que imitar para conseguir el éxito como lo consiguieron ellas, eh, estamos rodeados de ejemplos como este del avión, ¿no? Y, por ejemplo, hace un par de días, para preparar esta sesión, me puse a buscar lecciones de Steve Jobs, ¿no? Y entonces pues, en Google, y puedes ver cómo en Google hay decenas y decenas y decenas, por no decir cientos o miles de artículos en los que alguien dice, ok, la fórmula del éxito de Steve Jobs era comer manzanas todos los días, o ser un déspota con sus empleados, o generar lo que se denomina el campo de realidad distorsionada en la que él convencía a sus compañeros de que, o a sus empleados de que todo lo que él pretendía es factible. Y todos vamos y lo apuntamos, ¿no? Ah, ok, entonces tengo que comer manzanas, tengo que generar esto en mis compañeros, tengo que ser mal educado, porque si a Steve Jobs le funcionó, entonces a mí también me habrá funcionado. Y no nos damos cuenta de que muchas veces Steve Jobs es un caso particular de entre cientos de miles o millones de emprendedores que han intentado lograr lo que él logró y no lo consiguieron, así como hubo centenares de aviones que nunca regresaron a la base. Eso es el sesgo de supervivencia, pensar que lo que le sirvió a una persona concreta sirve para explicar el éxito en general para todas las personas que repliquen sus pasos. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿y entonces no sirve de nada la vida de Steve Jobs o la de Elon Musk o la de, no sé, cualquier persona que quieran imaginar, a la que admiren? Probablemente sí. Probablemente debemos y podemos aprender de otras personas vía libros, vía películas, vía documentales, etcétera, pero no para replicar sus pasos literalmente, sino para incorporar aquellas cosas que consideremos valiosas de las historias de estas personas a nuestra propia historia. Esto creo que es lo más importante que te vas a llevar hoy de aquí. Y es que tu historia es lo más importante para llegar al éxito. Es tu historia individual y cómo la construyes y cómo le vas agregando experiencias propias o basadas en los aprendizajes que te generan otras personas, es lo más importante para llegar al éxito. Y el epítome en esta época en la que aparentemente tantas personas tienen el conocimiento sagrado sobre cómo tener relaciones sexuales exitosas, cómo cantar mejor, cómo ser mejor mamá, cómo hacer dinero, etcétera. El epítome de todo esto que hoy nos asola redes sociales, ¿no? Con tantos coaches y tanta superación personal, pues es el término denominado mentalidad de tiburón, ¿no? Que por lo general tiende a identificarse como una mentalidad implacable y dedicada y decidida en pos de alcanzar los objetivos. Entonces se supone que si eres alguien que tiene mentalidad de tiburón, eres una persona que va a conseguir todo lo que quiera, casi casi como el protagonista de la película de Wolf of Wall Street, ¿no? Y ayer por casualidad me dijeron, oye, pero ¿ya has visto el tamaño que tiene el cerebro de un tiburón? Y dije, no, no tengo ni idea, voy a meterme a verlo. Y entonces me puse a buscar el tamaño del cerebro de un tiburón y realmente un tiburón tiene un cerebro extremadamente diminuto comparado con el tamaño del cuerpo. Los tiburones no son personajes o seres inteligentes, tienen otras muchas virtudes, pero no son inteligentes. Así que en realidad cuando alguien te dice que tiene mentalidad de tiburón, en realidad lo que te está diciendo es que es una persona que no tiene cerebro, lo cual, pues bueno, va un poco al hilo como sarcasmo de lo que venden todas estas personas que afirman tenerla. Entonces, bueno, salvada la anécdota,
hay algo interesante en esto y es en el hecho de constantemente estar buscando referencias de cómo hacer cosas e intentar replicar lo que alguien te dice en vez de intentar explorar tú. Es como si decidiéramos saber cómo es cada amanecer en base a lo que nos cuenta nuestro influencer favorito en Instagram o en TikTok, o si decidiéramos no pasar una noche con la persona que amamos y en vez de eso, pues escuchar cómo sería la cita perfecta en boca de nuestra influencer favorita en cualquiera de estos canales. Y es un tanto eh, triste si lo piensas, ¿no? Es un poco, eso no creo que sea el éxito ni felicidad, eso es una especie de sucedáneo en la que creemos que tenemos que seguir esos pasos como una receta en vez de construirla nuestra propia, que creo que es lo más valioso que tenemos, esa posibilidad. Pero estas personas lo hacen, primero porque tienen una audiencia y segundo porque tampoco les preocupa mucho si tú al final lo logras o no, si tú logras tus objetivos o no, y porque al final eh, dar consejos es fácil, sobre todo cuando no eres tú quien tiene que hacerlo. Sí, es muy fácil dar consejos cuando, por ejemplo, cuando dependes económicamente o no tienes preocupación si te funciona mal el negocio porque tienes una red de apoyo económica familiar, ¿no? Es distinto a ese tipo de actividad a si tú estás jugando de todos tus ahorros en pos de lograr algo. No, no es el mismo escenario, no es la misma situación ni la misma realidad. Por eso la persona que no tiene nada que perder porque tiene la vida resuelta, pues te puede dar un consejo y si tú lo pones en práctica puedes perder mucho más. Pero a esa persona no le cuesta nada dar ese consejo porque todo es fácil cuando lo tienes que hacerlo tú. Así que dar consejos es fácil, pero creo que el mejor consejo que yo te puedo dar es que no eres Steve Jobs, no vas a hacerlo, no eres Elon Musk, no vas a hacerlo y aunque no lo creas, no lo necesitas en realidad, porque lo mejor que puedes hacer es ser tú y construir tu vida con tus decisiones, extraer lo que te sirva de la vida de otras personas y ponerlo en práctica para ver si te sirve o no. Y a partir de ahí, vivir tu vida y crear tus propias experiencias. Esto a mí me ha sucedido en numerosas ocasiones, pero una que voy a contar aquí es la ocasión en la que aparentemente yo, después de mucho tiempo en publicidad y con ya una larga trayectoria y mucho reconocimiento, decidí irme a Miami. Era un lugar al que además había ido a vivir mi entonces novia, ahora esposa, y entonces todo era aparentemente perfecto según el guión de lo que yo tenía que hacer, irme a Miami, a trabajar en una agencia en Estados Unidos. Yo sentía internamente que algo no iba por ahí, pero yo decidí que iba a hacerlo porque era el guión que estaba previamente escrito y me fue muy mal. Y siempre he comparado esa época con la época en la que cuando regresé a México con muy poco dinero en el banco y una familia que mantener, tuve que buscarme la vida y encontrar la forma de hacer de mi talento y de mi capacidad creativa un trabajo, ¿no? Haciendo freelances, haciendo consultorías, dando conferencias, etcétera, ¿no? Y de alguna manera es una etapa que, aunque ya me sucedió en los 40 años, es probablemente la etapa de mi vida en la que más adulto me he sentido, en la que más siento que he crecido personal y profesionalmente y una de las etapas de las que más orgulloso me siento, ¿no? Por seguir realmente aquello que yo escuchaba como un ruidito en el oído al mudarme a Miami y verme en la situación de no tener otro remedio más que tomar ese camino de emprender en solitario. Así que esto es algo que descubrí cuando escribí mi libro el año pasado. Es un libro que empezó como un manual de creatividad, cómo ayudar a las personas a ser creativas. Me di cuenta en algún punto de que no podía contarle a nadie mis consejos sobre creatividad separados del contexto en el que yo los aprendí, así que decidí convertirlo en una memoria autobiográfica. Y al final es un libro que completé con mucho esfuerzo porque quiero que sea un memento para mis hijos, para que dentro de 50 años, si yo ya no estoy aquí, ellos tengan escrito y hablado por mí la historia de papá y de la familia que le antecedió, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero está muy bien todo lo que me cuentas, pero es que yo siento, Daniel, que ya voy tarde. Esa es otra cosa que me gustaría descartar aquí y es que nunca es tarde. El momento correcto para hacer lo que tú quieras es ahora mismo si tú quieres hacerlo. No hay nada que te pueda impedir hacer lo que tú quieres si tú quieres dedicarte a ello. Así que si piensas que vas tarde, en realidad no vas tarde. Es el tiempo perfecto ahora mismo, ¿de acuerdo? Así que alguien me puede decir, ok, ¿por dónde empiezo? Me convenciste, quiero vivir mi vida, no, no quiero vivir la vida de Elon Musk ni la de Steve Jobs. ¿Por dónde puedo comenzar? Bueno, te voy a dar una serie de
tips, entre comillas, que yo he descubierto destilando mi vida hacia atrás y es la importancia de las historias, la de vivirlas primero para poder contarlas después. Todos tenemos historias muy divertidas de nuestras vidas, de una noche que salimos de fiesta, de cuando conocimos a una persona de la que nos enamoramos por primera vez. Esa es la importancia de las historias, no solo el hecho de ser la herramienta para narrar algo que nos pertenece y que nos ha pasado, sino es también la herramienta de socializar esa vivencia tuya con otras personas para ser parte de una sociedad, ¿no? De nada te sirve, por ejemplo, tener una gran idea si no se la cuentas a nadie para que te ayude a hacerla. Así que tener claridad en cómo contar las historias y tener claridad en cuál es la historia de uno o de una misma es importante porque en algún punto lo más valioso que tienes es ser tú mismo y eres la única versión de ti mismo que existe en el mundo. Así que tu historia tiene un valor y deberías compartirla para que más gente sepa de ti. Otra es entender cómo evoluciona la tecnología. Hoy es muy fácil sentirse avasallado o avasallada por la tecnología. Todos los días está pasando algo. Se habla de cripto, de NFTs, de la Web3, no sé, de impresión 3D, de Internet, de los anuncios, etcétera, ¿no? Y hay dos formas de tramitar la tecnología en nuestras cabezas. Una es entender la tecnología como herramienta de cambio. Cada vez que hay un cambio tecnológico, se genera un cambio en la economía o en el objeto de valor por el que se rige una sociedad. A partir de ahí cambia cómo esa sociedad está estructurada, porque ha cambiado la economía, y eso finalmente cambia lo que se llama el ethos, los usos y costumbres de ese lugar en el que se vive, ¿no? De manera que al final eso vuelve a generar otro cambio tecnológico. Puedes verlo rápidamente en tu memoria si imaginas cómo es de improbable que si te olvidas el teléfono al salir de casa, sal con cubrebocas, eh, lo dejes ahí como de, no pasa nada, lo recojo esta noche. Lo más probable es que regreses rápidamente por el teléfono porque no podemos vivir sin él porque pues en esta vida tan extraña en la que vivimos ahora resulta que el teléfono es el lugar en el que viven todos nuestros secretos. No importa tanto el teléfono como el estar contactado o contactable todo el día, ¿no? Pero hace 25 años eso no era así, porque además, para empezar, casi ni existían los teléfonos celulares en la dimensión en la que existen ahora, ¿no? Entonces puedes ver como, por ejemplo, eso es un hábito que hoy tenemos que hace 25 años no existía. Así que, como te digo, la tecnología cambia la economía cambia la sociedad cambia los usos y costumbres, el ethos, y eso a su vez genera un nuevo tipo de tecnología. Otra forma también de entender la tecnología es entender que cada tecnología que encuentres por el camino no es algo que aparece y desaparece, sino que son ciclos. Son ciclos donde al principio todo el mundo habla de ello y se fascina y cuando sale lo siguiente que nos fascina, se olvida aquello de lo que hablábamos antes, entonces eso cae como en el pozo del olvido, hasta que al final hay unas pocas personas que deciden que no se olvide y hacen que esa tecnología madure para que sea escalable y accesible y útil para la mayor cantidad de personas posibles hasta llevarla a una etapa de madurez. De manera que en esa etapa de madurez la tecnología no es tan brillante, fantasiosa y pirotécnica como era inicialmente, pero llega a muchas más personas que las que llegaba al inicio, que era probablemente el único segmento al que llegaban eran los early adopters y cosas así, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos ver hoy, ¿no? Todo el mundo habla de cripto, todo el mundo habla de NFTs, ¿no? En algunos segmentos, pues probablemente dentro de un año y medio habrá otras cosas de las que se hable y no se hable tanto de lo que se habla hoy. Pero eso va a seguir existiendo y va a seguir teniendo una utilidad y va a seguir teniendo unos problemas que resolver. Entonces, nunca es tarde para dedicarte a cualquier tecnología y el rol de tecnología es que tú puedas contar historia por cualquier medio que esté disponible, ¿no? Otra cuestión importante como consejo que te doy es entender la diversidad y entender cómo usar tu privilegio. Quizá tú puedas decir, no, yo no soy privilegiado, los privilegiados son los que tienen un McLaren y un Ferrari y esas cosas. Pero si lo piensas bien, privilegio es una palabra a la que se le da una connotación negativa por la forma en la que el privilegio se usa. Muchas veces el privilegio se usa desde la perspectiva de restringir el mundo para que se vea o que sea propiedad de una serie de personas que se ven de determinada manera. Y si hoy tenemos una posibilidad infinita, es la de utilizar el privilegio para expandir el mundo y dar cabida a más personas y darle voz a la gente que nunca tuvo una voz o que aunque tuvo una voz nunca fue escuchada, ¿no? Y como te decía, muchas veces pensamos que el privilegio es algo que tienen otras personas, pero si estás viendo esta charla y estás viendo esta charla en línea, conmigo a través de un dispositivo conectado a Internet, déjame decirte que eres una persona privilegiada para otras muchas personas que no tienen esa posibilidad. Todos somos privilegiados para alguien más. Recuerda esto. Y la importancia de la diversidad es el hecho de entender
que el mundo está constituido de múltiples miradas y que hay historias que no han sido contadas o que han sido contadas por generalmente personas como yo, hombres blancos. Eso no tiene nada de malo ser hombre blanco, pero hay muchísimas conversaciones hoy muy interesantes al respecto de cosas como debe ser la masculinidad, etcétera, ¿no? Y parece que se castiga ese tema de la valentía y ese tipo de cosas. Yo creo que ese tipo de factores o de atributos no son exclusivamente masculinos, pero creo que los hombres deberíamos ponerlo a disposición de entender la valentía, no nada más como de meternos a un fuego ardiendo para sacar al perrito que está a punto de ser devorado por las llamas, sino que valentía también es entender cómo podemos resignificar nuestro lugar en el mundo, en nuestras relaciones, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros empleados y demás. Eso requiere mucha valentía. La valentía no nada más es un atributo físico de resolver batallas y problemas físicos tremendos, sino que se puede utilizar en muchas otras facetas de la vida, emocionales, relacionales, societarias, etcétera. Así que algo interesante de la diversidad es que durante muchos años ha habido lo que se denomina un status quo de algo que determina cómo tienen que ser las cosas y hoy ese status quo está siendo cuestionado por lo que se denomina el zeitgeist, que es el espíritu de la época que atraviesa como un vector, como un cuchillo ese status quo y es un momento muy interesante porque por fin hay muchas voces que nunca fueron escuchadas, que ahora por fin sí lo están siendo. Y eso creo que es muy interesante porque podemos aprender mucho de ellas. Si tú quieres cambiar el mundo, no necesariamente tienes que hacer un startup tecnológico, sino que a lo mejor lo que te basta es escuchar a esas voces para intentar resolver un problema que estas personas que nunca fueron escuchadas tienen. Y eso, resolviendo el problema para ellos o para ellas, probablemente te posibilitará cambiar el mundo para ellas y para muchos otros que convivimos en el mismo lugar. Conoce otras culturas, aprende la otredad. Una de las cosas más importantes o más interesantes que ha pasado en mi vida ha sido el ser emigrante y el entender que no sirve de nada ser español en México. Es una cultura, un contexto completamente diferente y por tanto es un contexto al que me tengo que adaptar. Y aprendí que puedo ser de muchos sitios y puedo jugar con los códigos culturales de muchos sitios, lo cual es positivo. Habla por lo menos un segundo idioma. Si BTS pueden cantar en inglés perfectamente, tú puedes hablar coreano, o puedes hablar inglés, o puedes hablar portugués. Pero saber un solo idioma hoy es una limitante, no desde la perspectiva de no hablo inglés, sino desde la perspectiva de que hay gente que habla más idiomas que tú y se puede relacionar o acceder a mejores oportunidades por ello. Y por último, una que creo que es muy importante y que se valora poco hoy es el hecho de necesitamos aprender a aburrirnos más. Estamos todo el día conectados, estamos todo el día haciendo doom scrolling, viendo nada, perdiendo tiempo. Es importante encontrar espacios en los que aprender a aburrirse para que nuestro cerebro, intentando salir del aburrimiento, genere conexiones neuronales nuevas y con eso desarrollarse. Así que esto que te acabo de decir son una serie de consejos que no necesariamente van a funcionar porque yo lo diga, solo van a funcionar si tú los pones en práctica y dejas que la vida te suceda a través de uno, dos o tres de las cosas que te he contado aquí. Eh, no debes, creo, intentar vivir la vida de otras personas. Uno, porque es imposible. Y dos, porque es muy aburrido. Ya la vivió alguien antes que tú. ¿Por qué quieres vivir una vida que otra persona ya vivió cuando tú puedes vivir la tuya? Eso es mucho más divertido y entretenido. Y esa es la gran oportunidad que tienes hoy de intentar absorber lo mejor de todas las cosas que admires, pero no intentes replicarlas. Intenta absorberlas para ponerlas en práctica tú. Y si te funcionan, se quedan contigo. Y si no te funcionan, las descartas y sigues tu camino. Como te contaba, esta es una catarata de reflexiones que surgieron después de escribir mi libro. Uno generalmente no piensa hacia atrás porque siempre está pensando en todo lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. Y hay ocasiones en que, como a mí en este caso, tuve la oportunidad de hacer una pausa y reflexionar sobre la cantidad de cosas que he hecho en cada una de mis vidas, mi vida como emprendedor, mi vida como publicista, mi vida trabajando en startup o mi vida como consultor. Y es reconfortante que cuando miras hacia atrás puedes ver un montón de cosas de las que dices, ok, quizá debía haberla disfrutado más cuando sucedió, pero estoy orgulloso de haberlo hecho. Así que, en cierta forma, escribí mi historia para que ojalá tú puedas encontrarte con la tuya. Es lo más valioso que tienes. Eso ha sido todo. Esos son mis datos. Soy yo, @DaniGranata en Instagram y Twitter. Y ahí puedes encontrar la publicación www.unavidadecreativo.com si quieres comentar cualquier cosa sobre esta charla, preguntarme, aconsejarme eh, o decirme lo que sea.
te espero en mis redes sociales. Ha sido un gustazo que estés aquí viendo esta charla y gracias por estar ahí.